Hoy tenemos una nueva sesión muy larga, así que intentaré de nuevo ir deprisa, pero entendiendo que tampoco demasiado deprisa, de manera pues que no entendáis. Pero sí tendremos que avanzar con agilidad, no digamos deprisa, sino con agilidad, ¿vale? Porque es una clase que tiene muchos temas y de hecho son temas doctrinales. Muchos de vosotros los conocéis, ya os han entregado las hojitas, ¿no? Vale, el compromiso a recordar es que no veis las hojitas hasta que yo diga se pueden ver las hojitas. Pero si veis las hojitas, justo ahora, veis, hoy vamos a estar mirando este montón de palabras, de términos, ¿vale? O sea que estamos en temas muy doctrinales, así que necesitamos estar muy atentos. De hecho, el doctor Anderson sugiere que tomemos unos 10 minutos para que cada uno de vosotros rellene esta hojita y escriba lo que sabe de cada palabra. Nosotros no tenemos el tiempo, así que no lo vamos a hacer. Pero vamos a tratar de abordar todos estos temas de manera ágil y clara. Entonces estamos hoy en nuestra tercera sesión y esta sesión se titula Deja que el Espíritu te mueva. El Espíritu con mayúscula. Deja que el Espíritu de Dios te mueva. Y el versículo clave es Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No lo deja como una opción, no lo deja como algo alternativo, lo deja como una sentencia, un imperativo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la idea clave que vamos a estar desarrollando es que en Cristo tenemos una nueva naturaleza libre para ser, una nueva naturaleza libre para ser y para conducirnos de acuerdo al Espíritu en lugar de seguir la carne. Así que vamos a estar trabajando para aclarar estas ideas y poner este fundamento. Y para empezar, siempre sabéis que hacemos una introducción. Vamos a leer Romanos 7, del versículo 15 al 25. Bueno, el doctor Anderson nos plantea que uno de los impedimentos más grandes para conseguir la madurez cristiana es esta batalla entre la carne y el espíritu. Y él ilustra esta batalla o esta lucha como dos perros grandes. Y él habla de un gran perro negro que representa la naturaleza pecaminosa. Y habla de un gran perro blanco que representa la nueva naturaleza en Cristo. Y estos dos perros, imaginar la escena, ¿habéis visto en la calle a estas personas que van con unos perros enormes? ¿Sí? Bueno, ahora se ha puesto de moda el encantador de perros, pero en nuestra época no había quien te enseñara cómo guiar a los perros. Entonces era muy usual ver escenas donde eran los perros los que estaban llevando a sus amos. ¿Habéis visto escenas de estas? Donde los perros son tan grandes que son ellos los que llevan a sus amos y no al contrario. Pues resulta que lo que plantea el doctor Anderson es esto, que el cristiano es como si fuera, el gran problema es que el cristiano es como si fuera una víctima donde él es llevado por uno de estos dos perros dependiendo de la naturaleza que más se alimente, pero no realmente como el cristiano, quien tiene el conocimiento, el entendimiento de su identidad en Cristo, decide caminar bajo el gobierno de su nueva naturaleza y es él quien decide cuál es la naturaleza que le gobierna, cuál es la naturaleza que le guía. Entonces, vamos a estar trabajando en esta noche en tres temas importantes, pero antes voy a leer lo que él nos dice como parte de la introducción. Este espectacular ejemplo puede servir como herramienta accesible para motivar a los cristianos a comportarse en forma santa, pero ¿es bíblicamente recto? ¿Podemos seguir estando en ambos reinos?
puesto que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como lo dice Colosenses 1:13. Dado que Dios declara que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, Romanos 8:9, ¿podemos estar al mismo tiempo en la carne y en el Espíritu? Dado que Dios dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, ¿cómo podemos ser a la vez luz y tinieblas? Dado que Dios establece que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿podemos ser criaturas nuevas en parte y viejas en otra parte? Son preguntas muy interesantes. Si crees que eres en parte luz y en parte tinieblas, en parte santo y en parte pecador, vives en forma sumamente mediocre, habiendo muy poco que te distinga del que no es cristiano. Puede que confieses tu proclividad a pecar y luches por mejorar, pero vivirás una vida derrotada continuamente porque te percibes solamente como pecador salvado por gracia que aguanta hasta el rapto. Me gusta mucho que él centra la idea clave en la forma en la que nosotros nos percibimos. Para él es fundamental que entendamos la manera correcta de percibirnos, de vernos como Dios nos ve y que podamos percibirnos de la forma correcta, porque conforme nos percibamos, así actuaremos. Satanás sabe que nada puede hacer respecto de tu ser real, es decir, él no puede cambiar que tú seas un hijo de Dios, que yo sea una hija de Dios, pero sí puede hacer que creas que no eres diferente de la persona natural. Entonces te comportarás igual que la persona natural. Así que vamos a estar entrando en los 3 puntos de esta noche y vamos a trabajar esta idea de la necesidad de decidir caminar en el gobierno del Espíritu. Y en el primer punto vamos a estar trabajando algunas definiciones clave, estas palabras que estuve mencionando al principio. Y para entender lo que significa andar en el Espíritu, es importante entender y comprender estos términos. Hemos estado haciendo una introducción, la mayoría de vosotros sabe lo que es la naturaleza nueva, la naturaleza pecaminosa, pero vamos a definir de manera clara y unificada los criterios para poder entender hacia dónde nos lleva el autor. La primera palabra que vemos aquí es la justificación. La justificación. Y la justificación es una de las grandes palabras del Evangelio. Y es una palabra, es un término legal que significa declarar justo. La justificación es un acto, es el acto de declarar justo al pecador, declarar justo al pecador como si nunca hubiera pecado. Es el acto de declarar justo al pecador como si nunca hubiera pecado. Ese acto ocurre cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y por medio de la cruz, entonces Dios nos declara justos. Somos declarados justos a través de la obra de la cruz. Y necesitamos entender que la justificación es mucho más que el perdón. Hay un ejemplo que quizá nos ayude a entender esto. Por ejemplo, un asesino es condenado, va a la cárcel y se le perdona el delito. ¿De acuerdo? Entonces a este asesino se le perdona el delito. Sin embargo, resulta que un juez declara que esta persona es inocente. Entonces, es mucho más que se redima la deuda o la ofensa o el delito. Esta persona es declarada inocente como si nunca hubiera cometido el asesinato. Por eso esta palabra es tan importante, porque somos declarados justos, aunque en realidad hemos pecado. Pero es como si Dios, a través de este acto, borrara completamente, no solamente nuestros pecados, sino también nuestra condición. Somos declarados justos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que somos justificados. Siempre que encontremos esta palabra, justificados, es decir, somos declarados justos por medio de la fe a través de la obra de la cruz. Somos declarados justos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Es decir, nosotros somos declarados inocentes. Somos declarados inocentes por Dios a través de la obra de la cruz. La siguiente palabra es santificación. Santificación. Entonces, la justificación es el acto que nos declara justos. Es un acto que ocurre allí, en ese instante en que recibimos a Cristo. Pero la santificación es un proceso. La justificación nos declara justos, pero la santificación nos hace justos. Entonces, necesitamos entender este término santificación. Es básicamente la misma idea de santidad. Santificación o santidad. Hay tres tipos de santidad. Hay la santidad posicional, que es la santidad a través de la cual el Padre nos ve por medio de Cristo. El Padre nos ve santos a través de la cruz. No somos santos, pero el Padre nos ve santos a través de la obra de la cruz. La segunda, que es esta, la santidad práctica, es justamente ese proceso de transformación de Dios donde nos vamos pareciendo a la imagen de Cristo. Es ese proceso de transformación interior. Y la santidad futura, que es la santidad que tendremos cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Así que la santificación aquí, esta palabra se está refiriendo a la santidad práctica, es decir, a ese proceso de transformación por medio de la obra del Espíritu Santo. La santificación práctica tiene un sentido negativo y un sentido positivo. En un sentido negativo, nosotros nos alejamos del pecado, es decir, nos alejamos de todo lo malo que nos mancha, lo que sabemos que Dios aborrece, el pecado. Sin embargo, también hay un sentido positivo y es donde nos acercamos a Dios. Hay una parte donde rechazamos el pecado, pero hay otra parte donde nos acercamos a Dios y como dice su palabra, cuando yo me acerco a Dios soy transformado de gloria en gloria. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ella está hablando de un pecado en concreto. La voluntad de Dios es nuestro proceso de santificación, el proceso de santificación donde nos vamos pareciendo a nuestro modelo, nuestro amado Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta santificación, este proceso de santificación ocurre por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también por una rendición de parte nuestra. Nosotros nos rendimos al proceso de transformación de Dios en nuestras vidas. Amén. La tercera palabra es la palabra naturaleza. Naturaleza. Hemos visto justificación, hemos visto santificación. Estamos viendo estas palabras porque necesitamos entenderlas como parte de los beneficios de la obra redentora de Cristo. La tercera palabra es naturaleza y la naturaleza se refiere a la esencia del ser humano. La esencia del ser humano. Y ahora vamos a definir la naturaleza pecaminosa y la naturaleza nueva. Así que siempre que escuchemos hablar de naturaleza, está hablando de una esencia. La naturaleza pecaminosa. Cuarta palabra, naturaleza pecaminosa.
Esta naturaleza pecaminosa es la naturaleza que heredamos de Adán. Es también llamada la naturaleza adánica, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída o la vieja naturaleza. O sea, siempre que escuchéis cualquiera de estos términos se está refiriendo a lo mismo, a la naturaleza heredada de Adán. Recordar que en la clase anterior estuvimos viendo la herencia de Adán, la herencia en Adán y la herencia en Cristo, y hablamos de la herencia pecaminosa, esta tendencia hacia el pecado que heredamos de Adán. Así que la naturaleza pecaminosa es esa esencia que está en nosotros, que nos llama, que nos incita, que nos lleva hacia el pecado. Todos conocemos lo que es el imán, los imanes, ¿no? ¿Sí? La naturaleza pecaminosa es como si fuera el polo positivo y el pecado es el polo negativo y entonces se atraen. La naturaleza pecaminosa siempre estará en nosotros y nos llevará hacia el pecado. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. No está diciendo en otro tiempo estabais sin tinieblas, erais tinieblas, porque la naturaleza pecaminosa es mala. La naturaleza pecaminosa es la maldad en nosotros. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esta es la naturaleza pecaminosa, la que está en nosotros. Nosotros todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con ella. De hecho, nuestro pastor, el pastor Colin en Colombia, siempre usaba un ejemplo muy bueno y él decía que es tan clara la naturaleza pecaminosa que tú miras a los niños siendo pequeños y él decía, tú a un niño no le tienes que enseñar a mentir. Tú a un niño no le tienes que enseñar a ser rebelde. Tú a un niño no le tienes que enseñar a que pegue. Eso está dentro, lo trae. Quinta palabra, la nueva naturaleza. La nueva naturaleza. Así que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, pero luego heredamos la nueva naturaleza en Cristo Jesús. La nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es también llamada naturaleza divina o nueva naturaleza en Cristo. Y esta esencia o esta naturaleza viene a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y es la naturaleza de Dios en nosotros, la naturaleza divina morando en nosotros, que nos lleva hacia lo bueno, que nos lleva hacia todo aquello que le agrada a Dios. Así que cuando una persona recibe a Cristo, ¿están conmigo? Ya tengo a 2 dormidos. Cuando una persona recibe a Cristo, viene la nueva naturaleza de Dios sobre ella, pero la nueva naturaleza no reemplaza la vieja naturaleza. La vieja naturaleza se queda. Por eso ese pasaje que hemos leído de Pablo en Romanos 7 habla justamente de eso, de esa nueva naturaleza que ahora empieza a morar en nosotros, pero que mora juntamente con la vieja naturaleza. Dice segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta nueva naturaleza es la que nosotros necesitamos alimentar para vivir una vida rendida al Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos aprender a enriquecer, a alimentar esta nueva naturaleza. De hecho, la ilustración esta del perro negro y el perro blanco, de la vieja naturaleza y la nueva, siempre la naturaleza que más alimentemos es la naturaleza que va a ser más fuerte en nosotros. Si nosotros alimentamos
la vieja naturaleza, nosotros me estoy adelantando, nosotros vamos a vivir una vida cristiana en fracaso, una vida cristiana carnal. Pero si nosotros alimentamos la nueva naturaleza, entonces nosotros vamos a vivir una vida cristiana en victoria. Y de eso se trata, que podamos llegar a ese punto donde somos gobernados por el Espíritu y caminamos hacia la madurez. Sexta palabra, el viejo hombre. Sexta palabra, el viejo hombre. Y el viejo hombre o el yo viejo, esta palabra se refiere al hombre incrédulo, al hombre que no conoce a Dios. En nuestro caso, nosotros como cristianos en algún momento fuimos ese viejo hombre, ¿vale? Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que nosotros en otro tiempo fuimos esos hombres viejos, ese viejo hombre. Ese es tu yo pasado, tu yo antiguo. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que este viejo hombre, en teoría, debería estar muerto. Ya no debería existir más, ¿vale? Porque ese es mi yo antiguo. Vamos a entrar en la siguiente idea. El nuevo hombre. La séptima palabra, el nuevo hombre o el yo nuevo. Y nosotros somos estos nuevos hombres. El hombre nuevo es el resultado del nuevo nacimiento. Es esta misma idea de la nueva criatura. ¿Os acordáis que en la clase pasada hablábamos de la nueva criatura? La nueva criatura era alguien que existía, que nacía a la vida justamente en el nuevo nacimiento. El hombre nuevo es aquel que nace a la vida. Cuando viene esta obra de regeneración. La Biblia nos habla de esta palabra regeneración y literalmente esta palabra significa nacer de nuevo o nacer otra vez o nacer por segunda vez. Esta es otra palabra importante. Hoy estamos aprendiendo mucha doctrina, pero son palabras muy importantes del Evangelio. Y la regeneración tiene que ver con esta idea de nacer de nuevo, que era justamente lo que le decía el Señor a Timoteo, a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que el hombre nuevo es el hombre que nace de nuevo. Así que es esta idea de que el viejo hombre era nuestro yo antiguo, que estaba dominado por la naturaleza pecaminosa. Ese viejo hombre tiene que morir, tiene que ser dejado atrás para que ahora este hombre nuevo sea el que realmente nos defina, este hombre nuevo gobernado, influenciado por la naturaleza divina. Amén. Dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El viejo hombre ya no debería ser parte de nuestro presente. Él debería ser parte de nuestro pasado. Éramos esas personas sin Cristo, pero esas personas sin Cristo, yo sí creo que ya no existen. Ahora somos nuevas personas en Cristo. Y necesitamos entender esto para que realmente aprendamos a vivir como esas nuevas personas que somos en Cristo. Otra palabra importante, la carne. La carne. La carne o las obras de la carne. Y usamos esta
esta palabra como tal, la carne, porque el cuerpo es el vehículo, el medio a través del cual se manifiesta la naturaleza pecaminosa. Es decir, la naturaleza pecaminosa es parte de nuestra esencia, ¿vale? Pero la forma en la que nosotros actuamos es a través de nuestro cuerpo. Es decir, a través de nuestro cuerpo se manifiesta, se expresa la naturaleza pecaminosa. Nosotros pecamos a través de nuestro cuerpo. Es lo que hace visible, es la expresión, lo que hace visible la naturaleza pecaminosa. Es como si la naturaleza pecaminosa fuera como la naturaleza, pero el cuerpo fuera como la substancia. No sé si me entendéis la idea, como si la naturaleza en sí misma fuera un concepto abstracto, pero a través del cuerpo se vuelve substancia. Por eso se llama las obras de la carne. ¿Me están entendiendo? Estoy tratando de que sea sencillo. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, tanto la naturaleza pecaminosa como la carne nunca van a ser buenas porque su esencia es mala. Entonces nunca vamos a poder enseñar a nuestra carne a ser buena. No, la carne es mala. La carne hay que crucificarla juntamente con Cristo. Es todo lo que podemos hacer. Romanos 8:12-13 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Necesitamos hacer morir las obras de la carne, no solamente para caminar en el Espíritu, sino también para avanzar en madurez. Y finalmente, la palabra pecado, la novena palabra, pecado. Y vamos a dar una definición sencilla. El pecado es todo lo que pensamos, sentimos y hacemos que desagrada a Dios. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos que desagrada a Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento es mucho más amplio y nos dice que también es pecado no hacer lo bueno, no hacer lo que le agrada a Dios. Así que el pecado es aquello que nos ensucia y nos mancha y altera nuestra armonía, la armonía de nuestra relación con Dios de la que hablábamos en la clase pasada. Efesios 2:1-3. Efesios 2:1-3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, pero ya no lo somos. Amén. Y vamos al segundo punto, y vamos a estar considerando ahora los 3 tipos de personas que existen según la Biblia. 3 tipos de personas según la Biblia. Y necesitamos saber cuáles son estos 3 tipos de personas porque toda la humanidad está enmarcada en uno de estos tipos de personas. Toda la humanidad está enmarcada en uno de los 3. Y la primera persona es la persona natural. La primera persona es la persona natural. Y la persona natural es sencillamente el hombre sin Cristo. La persona natural es el incrédulo.
Estamos en los diagramas. Muy bien, aquí está, la persona natural. Bueno, entonces, esta persona está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. Es decir, esta persona vive en independencia de Dios y vive en desobediencia. Una persona natural no conoce a Dios, pero tampoco puede entender a Dios. Por supuesto, ni conoce a Dios ni hay una relación o una comunión con Dios, porque su espíritu está muerto. Y la mente, las emociones y la voluntad de una persona incrédula están gobernados por la naturaleza pecaminosa. Es decir, escúchenme bien, en el hombre natural solo existe la naturaleza pecaminosa. Es decir, está gobernado por la naturaleza pecaminosa. Así que todo lo que ella hace está marcado, influenciado por su naturaleza pecaminosa. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Lo que hemos dicho, no puede entender lo de Dios, no lo percibe espiritualmente, porque está muerto espiritualmente. Sus sentidos espirituales están muertos y el Espíritu de Dios se percibe, se discierne por el Espíritu de los que hemos sido regenerados. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este pasaje ya lo leímos y habla justamente de cuál era el comportamiento del hombre natural. Aquí los llama hijos de desobediencia o hijos de ira, separados completamente de Dios. El hombre natural nace dando la espalda a Dios. Segundo, la persona espiritual. La persona espiritual es la persona que ha aceptado a Cristo en su corazón. Y por tanto, cuando acepta a Cristo en su corazón, entonces ocurre la regeneración. Esta persona nace de nuevo. Además de eso, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestro interior. La persona espiritual disfruta de una relación con Dios. Esta persona ha sido perdonada, esta persona ha sido incluida en la familia de Dios, disfruta de un montón de beneficios maravillosos por medio de la obra de la cruz. Y la persona espiritual, lo que decíamos hace un momento, convive con la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, la persona espiritual ha elegido vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo y vivir bajo su nueva naturaleza que la llama y la influencia para hacer lo que le agrada a Dios. Es muy importante que entendamos este concepto, porque a veces pienso que el gran problema es que no entendemos los conceptos y pensamos que una persona espiritual es una persona que ora mucho, es una persona que ayuna mucho, es una persona que conoce muchos versículos bíblicos, pero en la Biblia la persona espiritual es la que es gobernada por el Espíritu Santo de Dios y entonces manifiesta el fruto del Espíritu. Queremos ser personas espirituales, entonces tenemos que estar sometidos voluntariamente al gobierno del Espíritu Santo y rendidos completamente a la nueva naturaleza en Cristo. Esta es la persona espiritual. Y voy a leer lo que dice el doctor Anderson, muy interesante. Dice, la descripción de la persona espiritual es la del ideal. Es el modelo de madurez en pos del cual todos vamos creciendo. Una persona espiritual es una persona que está en la madurez. Es una persona
que refleja el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Dios ha efectuado toda provisión en su palabra para que nosotros experimentemos personalmente esa descripción de la persona espiritual, pero la mayoría de nosotros vivimos en algún punto de la ladera entre esa cumbre de madurez espiritual y el abismo sin fondo de la conducta carnal. Pero en la medida que vayas caminando de acuerdo al Espíritu, ten por seguro y cierto que tu crecimiento, tu madurez y tu santificación en pos del ideal están siendo procesados. Es decir, en la medida en que nosotros elegimos caminar en el Espíritu, nos vamos haciendo más fuertes y más consistentes en nuestra fe. Y dice la palabra en 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual tiene los sentidos espirituales entrenados para discernir entre lo bueno y lo malo. Y manifiesta el fruto del Espíritu. Recordar, no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu nos lleva a andar en el Espíritu, pero tiene que ser nuestra elección personal. Y la tercera persona, hemos hablado de la persona natural, hemos hablado de la persona espiritual y finalmente vamos a hablar de la persona carnal. Recordar que la idea es que en casa vosotros desarrolléis, reviséis, leáis con calma vuestros apuntes, porque la verdad es muy difícil que podamos estar trabajando en ellos aquí. Si no estuviéramos con la hora del toque de queda, perfectamente podríamos trabajar los 90 minutos de cada lección, pero no podemos. Entonces, es importante que tengáis tiempo en casa y estéis estudiando y trabajando y entendiendo, porque es interesante lo que el doctor plantea en los diagramas y lo hace práctico. Vais a poder entender muy bien las diferencias de manera más específica. Vamos a la persona carnal. La persona carnal es una persona que ha nacido de nuevo, es decir, es un cristiano. La persona carnal es un cristiano, es alguien que ha nacido de nuevo, pero que como no se ha rendido al gobierno del Espíritu, esta persona aún camina en las obras de la carne y entonces su vida, el fruto de su vida es como si fuera el de un hombre natural. Así que no hay gran diferencia en un sentido de la manifestación del fruto de su vida, lo cual es muy triste. Porque esta persona tiene todo para ser espiritual, pero decide voluntariamente caminar en la influencia de su vieja naturaleza. Así que esta persona tiene la libertad. Recordemos que la libertad es algo que el Señor Jesucristo ha ganado por nosotros en la cruz. Es decir, que todos los cristianos hoy somos libres. Luego vamos a estar trabajando un poquito sobre eso. El cristiano tiene la libertad para elegir entre estas dos naturalezas. Dios respeta la voluntad, Él nos ha creado con voluntad y Él no nos va a obligar a caminar bajo el gobierno de la nueva naturaleza, lo cual es una pena. A mí me encantaría que a veces nos obligara. En esa libertad, tampoco el diablo te puede obligar a caminar bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa. Él va a trabajar para que tú lo hagas, pero no te puede obligar. Como cristiano,
como cristianos tenemos la libertad para elegir. No somos víctimas indefensas. Cuando estábamos sin Cristo, solamente existía la vieja naturaleza, no había opción. Pero ahora en Cristo existen las dos naturalezas y nosotros tenemos la libertad para elegir cuál nos gobierna. Esa es nuestra responsabilidad. Y conforme a la elección que tomemos, así también será el fruto de nuestra vida, pero así también será nuestra madurez, así también será nuestra victoria. Así también será la plenitud de nuestra vida cristiana. Yo creo que hay muchos cristianos hoy que están viviendo vidas fracasadas, aburridas, están en batallas constantes, conflictos interiores, porque no se han rendido al gobierno del Espíritu, porque viven bajo el gobierno de la carne y bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa. Así que los pensamientos del hombre carnal son pensamientos carnales. No está pensando en la palabra de Dios, no está examinando su vida con la palabra de Dios. Sencillamente esta persona no ha renovado su mente conforme a la palabra, sino que sigue retroalimentándose en sus propios pensamientos alejados de Cristo. Porque todos venimos a Cristo con una información en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no la reemplazamos, pues va a seguir estando allí. Y nos va a anclar y no nos va a dejar avanzar en nuestra vida cristiana. Así que el hombre, la persona carnal, sus pensamientos están llenos de carne, pensamientos carnales. Sus emociones están afectadas por sentimientos negativos. Y su voluntad está rendida a la carne. Así que esta persona no vive de acuerdo a su identidad en Cristo. No vive como un santo. ¿Os acordáis la clase anterior? El título de santos que a veces pecan. No, esta persona vive una vida cristiana derrotada. Una vida cristiana inconstante, fluctuante entre lo que quiere hacer y lo que siente que no puede hacer. Y se deja comer el coco y cree que no puede vivir la vida que Cristo le ofrece. Y para mí es parte también del engaño del diablo. Y me da tanta tristeza cuando somos engañados por el diablo y creemos cosas que se oponen completamente a la verdad de Dios. Y si conociéramos lo que Dios dice, entonces podríamos apropiarnos de estas cosas y caminar en libertad. Gálatas 5, del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que hay muchas cosas que no son mencionadas aquí, pero son de la misma línea, obras de la carne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y 1 Corintios 3:3 dice el apóstol Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros cielos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como los hombres. Está refiriéndose al hombre natural. Sois carnales, o sea, aceptasteis a Cristo, pero hoy estáis viviendo como carnales, es decir, viviendo como si fuerais hombres naturales. Y yo creo que es tan importante evaluarnos, y yo creo que no es tan complicado. ¿Tú quieres saber si tú eres una persona espiritual o eres una persona carnal? Pues sencillamente coge la lista de Gálatas 5, el fruto del Espíritu, y compárate con cada punto del fruto del Espíritu. ¿En qué nivel estás? O ve a las obras de la carne y compárate con esas obras de la carne y mira en qué nivel estás. Y entonces estaríamos cogiendo un ejemplo objetivo como es la palabra. Porque la palabra es la palabra de Dios y no miente y no hay engaño en ella. El problema es cuando nosotros nos engañamos y estamos mal, pero nos vemos bien. Y nos justificamos delante de Dios y de los hombres
en nuestras propias justicias, pero necesitamos la humildad para reconocer en dónde estamos y si necesitamos corregir el rumbo de nuestra vida, hacerlo. Por eso yo quiero honrar que estéis aquí, porque el hecho de que estéis aquí está diciendo que no queréis seguir siendo los que habéis sido hasta ahora. Y puede que hoy tengáis muchas cosas en vuestra vida, pero si vais hacia adelante, hay mucho camino por recorrer. Así que nadie ha llegado a la meta. ¿Cómo está el fruto en tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Estás en el centro de su voluntad? Todo esto tiene que ver con caminar en el Espíritu. Y no estamos para perder tiempo. Necesitamos reconectarnos. Si nos torcimos, si nos salimos del camino, necesitamos venir a Él y realmente rendirnos para que Dios pueda usarnos. ¿Cuántos de vosotros estáis aquí y hoy pensáis, he perdido tanto tiempo? Hay una mujer hermosa en esta iglesia a la que yo quiero un montón. Durante años fue tan resistida. Ella misma me decía, es que todo lo juzgaba, todo lo criticaba, nada lo entendía, siempre estaba en contra. Y dice, de pronto un día Dios me dio claridad y entendí todo. Y ella llora y me dice, pastora, me arrepiento de todo el tiempo que he perdido. Y ahora quisiera ser una persona que le enseñe a los demás a no estar donde yo estuve y a quedarse allí años y años y años perdiendo el tiempo. Porque el diablo nos engaña con sus argumentaciones para que veamos a donde no hay que mirar y no nos responsabilicemos de nuestro propio crecimiento. El doctor Anderson hace una pregunta importante. Dice, ¿por qué tantos creyentes viven por debajo de su potencial en Cristo? ¿Por qué tan pocos de nosotros disfrutamos de una vida espiritual productiva y abundante? No que tú te lo creas, sino ¿dónde está el fruto que evidencia en qué punto estás? Y él dice que hay dos razones. La primera es porque muchos creyentes no se apropian de su identidad. Ahora, para apropiarte de tu identidad, tienes que conocer cuál es tu identidad y asumirla. Y cuando la asumes, te pones el vestido de identidad y ya nunca más te lo quitas. Amén. Tengo a uno que está por allá en Júpiter. No tiene los ojos cerrados, pero la mirada está perdida. Segundo, él habla de otra razón y dice, porque ignoramos la obra de Satanás. Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, pero hay muchos cristianos que ignoran las maquinaciones de Satanás. Yo no estoy diciendo que responsabilicemos a Satanás de todo lo que nos ocurre, pero sí necesitamos aprender a reconocer que Él está operando constantemente para engañarnos, para confundirnos, para distraernos y para estorbar la obra de crecimiento en nuestra vida. Porque si Él consigue esto, tú vas a ser un carnal. ¿Y sabes qué? No representas ninguna amenaza para Él. Porque los carnales no representan ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Así que, si Él consigue que tú seas un carnal, Él ha ganado y tú has perdido. Finalmente, tercer punto, caminar lleno del Espíritu. Caminar lleno del Espíritu. Y esta idea de caminar lleno del Espíritu nos habla de dos ideas fundamentales. Y vamos a ver lo que no es caminar lleno en el Espíritu y lo que sí es caminar lleno en el Espíritu. Y lo que no es caminar lleno del Espíritu, está aquí, ¿no? Gracias. Lo que no es. Vale. Ya no tengo mucho tiempo, así que voy a tratar de definirlo de manera muy sencilla. Hablábamos de la libertad. La libertad entendemos que es un derecho que nosotros tenemos como cristianos. Sin embargo, hay dos extremos que son peligrosísimos, dos puntos extremos en cuanto a la libertad. Hay un punto extremo que es el libertinaje. El libertinaje no es caminar lleno del Espíritu. El libertinaje es la libertad excesiva. Es el abuso de la libertad. Es decir, que todo se vale y todo está permitido y no hay límites. Entonces no se entiende la libertad
en su sentido correcto, sino que se lleva al punto de la libertad donde, no, es que en Cristo yo soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero eso no es cierto, estás entendiendo mal el concepto de la libertad, porque Cristo nos ha hecho libres del poder del pecado. Cristo nos ha hecho libres del poder de Satanás, pero Cristo no nos ha hecho libres para pecar. De hecho, nos está diciendo que uno de los beneficios mayores de esta libertad es que ya somos libres del poder del pecado. Recordad lo que os decía antes, no teníais elección. O sea, era el pecado que os seducía y os atraía, pero ahora en Cristo tenemos el poder para decir no al pecado. Ya no me domina, ya no me gobierna, ya hay una naturaleza en mí divina que es más fuerte y puede ser más fuerte que mi naturaleza pecaminosa. Entonces, necesitamos entender el peligro del libertinaje. Nosotros no podemos decir que no hay límites, hay límites. La libertad en Cristo no nos permite pecar. Dice Romanos 6 del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que no hay libertad, no hay libertinaje, es decir, no hay un cheque en blanco para decir que podemos pecar. El doctor Anderson dice una frase que me encantó: la verdadera libertad es la capacidad para elegir vivir responsablemente dentro del contexto de las guías protectoras que Dios ha establecido para nuestra vida. Me encanta. Los límites son protección para nuestras vidas. El otro extremo, el otro lado de la libertad, el extremo incorrecto es el legalismo. Entonces, por una parte, aquí tenemos la libertad, aquí tenemos un extremo incorrecto que es el libertinaje, y aquí tenemos el otro extremo incorrecto que es el legalismo, y ninguno de los dos es libertad según la Biblia. Y el legalismo es esa tendencia a la observancia estricta de la ley. Por eso decimos que los fariseos eran legalistas, es esa observancia estricta de la ley. Todo es prohibición, todo está prohibido, todo es pecado. O sea que es una tendencia que nos limita todo el tiempo a estar ansiosos y nerviosos y que no nos permite vivir la libertad. Para los legalistas, creo que todavía existen. Los legalistas, hay muchas cosas que están en la libertad que Cristo nos ha dado, pero que para ellos eso no está bien, eso es pecado. Lo mejor es conocer la palabra de Dios y conocer cuál es la libertad bíblica. Lo que sí es, entonces decimos que lo que no es legalismo y no es libertinaje. Lo que sí es caminar lleno del Espíritu. Lo primero es caminar en libertad. Es caminar en libertad. Hoy tenemos la libertad. He hablado mucho de la libertad. Tenemos libertad. Tú no eres una víctima indefensa en manos de Satanás, en manos de tu carne. Tú hoy tienes libertad para permitir que la nueva naturaleza de Dios te gobierne. Nos ha dado Dios la libertad. La podemos usar bien o mal. Usémosla bien. Sometámonos a vivir bajo el gobierno del Espíritu. Segundo, es caminar sin sentarnos. Caminar sin sentarnos. Y es esta idea de que nosotros no podemos detenernos. Nosotros no podemos acomodarnos y dejar de hacer la parte que nos corresponde. Hay una palabra peligrosísima en la vida de los cristianos y es la pasividad. Tú como cristiano no puedes entrar en pasividad. La pasividad le da lugar a Satanás. Cuando tú actúas en pasividad, tú dejas de tomar autoridad, tú dejas de usar tu responsabilidad y entonces Satanás se aprovecha de eso. Como cristianos tenemos que ser proactivos. Dios ha hecho su parte. Quiero decirte algo, en la cruz fue hecho todo, consumado es, toda la obra ha sido completada. Y aún así hoy caminamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas realmente tener una vida
plena y de victoria. Tercero, es caminar sin correr. Entonces, no es sentarnos, pero tampoco es caminar sin correr. Y esta es la idea de que tenemos que ir al ritmo de Dios. Es ni ir muy adelante ni ir muy atrás. La mejor ilustración de esto es la de los dos bueyes, que tienen que ir acompasados, caminando los dos, teniendo el mismo paso. Nosotros tenemos que caminar con Dios como si estuviéramos unidos a Él en el yugo, como los bueyes. Entonces no podemos ni ir tan rápido ni ir tan lento, sino que ir al ritmo de Dios. Estar lleno, caminar lleno del Espíritu es caminar siendo dirigido. Caminar siendo dirigido. Y el doctor Anderson dice que las ovejas occidentales solemos esperar más a que nos lleven que a seguir. O sea, que nos gusta más como que nos empujen, que nos estén llevando en lugar de nosotros estar siguiendo. Pero nosotros necesitamos querer ser dirigidos por Dios. Nosotros necesitamos querer ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Es que, entiéndeme, que si nosotros no queremos, Dios no nos va a obligar. O sea, pero es incompatible vivir una vida cristiana victoriosa si no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Y aún así, Dios no nos va a obligar. Es nuestra elección. Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a empujar. Quizá estamos esperando a que Dios nos obligue, a que nos empuje, a que haga algo así y entonces nosotros vamos a querer hacer eso. Así no funciona porque Él nos creó con voluntad y capacidad para elegir. Él ha hecho su parte, tú tienes que hacer la tuya. Tienes que querer ser dirigido por Dios. Y finalmente, es caminar dando un fruto determinado. Es caminar dando un fruto determinado. Estamos hablando de caminar lleno del Espíritu. Por supuesto, el fruto que como cristianos debemos dar es el fruto del Espíritu. Así de sencillo. Nuestra vida debería expresar todo el carácter de Cristo con cada paso que damos. Nosotros deberíamos poder caminar cada día manifestando el fruto del Espíritu. Una pregunta. ¿Vosotros podéis identificar a las personas a vuestro lado? No en plan juicio, por supuesto, porque juez solo hay uno, con J mayúscula. Ninguno de nosotros es juez. Pero tenemos capacidad de análisis. Podemos observar a las personas que tenemos al lado y podemos reconocer si una persona es espiritual o carnal por el fruto en su vida. ¿Sí podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Vale. Y la pregunta siguiente sería, entonces nosotros podemos también reflexionar y reconocer si somos espirituales o somos carnales. Claro que sí, ¿verdad? Y la pregunta siguiente sería, ¿por qué si nos podemos identificar hoy y reconocer tristemente con que somos cristianos carnales, no hacemos algo para cambiar? Es nuestra responsabilidad. Dios ha hecho su parte. Si tú estás caminando como un cristiano carnal, tú necesitas, ¿sabes qué? Reconocerlo, pero no quedarte en reconocerlo. Tú necesitas venir a la cruz y hacer un pacto de compromiso con Dios para cambios en tu vida. Necesitamos humildad para exponernos a Dios y para dejar que Él nos ayude. Él no va a obligarnos si nosotros no queremos, pero si nosotros queremos, Él nos va a ayudar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.